Tenemos varias formas de definir los climas, hay varias hasta escalas, incluyendo hasta cuestiones de ecología puras también, en el cual podemos distinguir eso, ¿no? Ya hasta Minam también ha hecho una escala respecto a esto, bastante interesante respecto a los ecosistemas que hay en el Perú, los climas que también se suelen presentar diferentes, pues, como diferentes cuencas, microcuencas que tenemos en nuestra accidentada topografía del Perú. Entonces, en el Perú tenemos la cordillera de los Andes, tenemos la cordillera de Humboldt, que son dos factores bastante importantes para delinear el clima en todo el país. Y luego tenemos el otro término que es la variabilidad climática. La variabilidad climática, noten ustedes que es una cuestión normal, natural. Cada año no puede ser, en el tema climático, no puede ser igual que el anterior. No puede ser idéntico bajo ninguna consideración. Y eso sucede en escalas, como hemos estado viendo, en escalas de tiempo diferentes, sea a lo largo de un año o a lo largo de varios años de mediciones. Entonces, puede haber periodos más lluviosos, consideramos las lluvias, puede haber periodos de sequía. Por ejemplo, Chile tiene como 20 años de sequía, terrible sequía, unos problemas bastante críticos en toda la zona central especialmente. Aquí en el Perú tenemos el fenómeno del Niño que muchas veces nos condiciona, nos altera la variabilidad climática actual y hace que empeora llueva terriblemente cuando lo normal es que no llueva, que sea un clima seco. Entonces, dentro de esa variabilidad que es natural, vamos a tener algunos ciclos con los que se pueden superponer y también algunos eventos extremos, como les mencionaba, dependiendo de la ubicación en la que estemos. Pero puede ir oscilando esta condición a lo largo de los años, ¿no? Sobre un rango razonable de variación. Pero en el caso de la definición de cambio climático, ya sobrepasa lo que es esta variabilidad natural, sobrepasa lo que es la variabilidad climática que se ha estudiado a lo largo de varios años. Y en este caso ya es un cambio que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana. Esta es la definición más utilizada respecto al rol que tenemos los seres humanos en los cambios que están sucediendo en el clima. Y por eso se dice puntualmente, en este caso, que es un cambio causado por los seres humanos. Y es un adicional a la variabilidad climática natural que se ha venido observando. Entonces, es importante notar esa diferencia entre la variabilidad que puede haber y el cambio climático en sí, que ya es un valor adicional a lo que pueda haberse estado presentando a lo largo de los años. Es importante porque muchas veces no estamos muy informados sobre cómo ha venido cambiando el clima de nuestra ubicación y cualquier pequeño cambio que pueda haber, un año no llueve o llueve menos que los anteriores, ya decimos, sí, pues el cambio climático está causando esto.
año ha estado más caluroso y también le echamos la culpa al cambio climático. Así que esperar todavía cómo pueda, porque luego sucede que se pueden tomar algunas medidas inadecuadas. Y en otros casos pasa un año y las temperaturas descienden. ¿Y de quién es la culpa entonces? ¿Es parte de la variabilidad natural, la variabilidad climática, o es parte del cambio climático? Ahí hay que tener mucho cuidado para no echarle de toda la culpa, puede ser del cambio climático, ante cualquier cambio que pueda haber. Y ustedes saben, para una sequía puede haber una solución, una reacción rápida del gobierno local o regional, pero si le echamos la culpa al cambio climático, primero van a pedir un consultor que venga a evaluar cómo estaban las condiciones y no sé cuánto, porque el cambio climático es un proceso mucho más grande y más complejo frente a un problema de una sequía o una helada intensa. Pues se puede actuar más rápido que estarle echando la culpa a algo más grande y más difícil de distinguir. Entonces, el componente del cambio climático puede estar, pero hay que saberlo entender en su real magnitud frente a los cambios habituales que puede haber dentro de la variabilidad natural del clima en cada ubicación. Y ahora, en los últimos años se ha ido intensificando toda esta discusión del cambio climático porque se ha demostrado pues, que los gases de efecto invernadero han estado también aumentando su concentración en la atmósfera. Y aquí podemos ver algunos de los informes más recientes de los inventarios globales de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y vean ustedes cómo ha ido aumentando uno de los mayores retos que siempre se ha estado discutiendo, el tema de la quema de combustibles. Durante años hemos estado lidiando con el tema de que debemos de encontrar alternativas para que los combustibles fósiles pasen a tener un rol menos importante en la matriz energética. Pero no hemos tenido demasiado éxito. No dudo que en los últimos años las energías renovables han mejorado muchísimo, el precio por kilowatt de generación de energía es de los más bajos de todos los tiempos, es el más bajo de todos los tiempos. Y pues, pero sin embargo, todavía tenemos una dependencia bastante importante en el consumo de combustibles y su emisión de CO2, como podemos ver ahí. Y ese aumento no ha ido reduciéndose. De todos modos, pueden ver cierta estabilidad, pero todavía estamos en un rol, como se dan cuenta, el 65% de todas las emisiones de CO2 es responsable de los combustibles fósiles y los procesos industriales diversos. Luego hay un 11% relacionado al cambio de uso de suelos. Como sabemos, en el Perú es un tema también bastante importante con el uso de la Amazonía, los campos agrícolas. Y luego tenemos otro valor también importante, como es el 16% por el tema del metano. Se ha mostrado, ¿no?, que después del CO2, el metano es el segundo compuesto responsable del efecto invernadero, principalmente relacionado al manejo de los residuos en la ganadería y en la agricultura. Especialmente el ganado, que además de usar grandes extensiones de terreno para su crianza, también genera una cantidad importante de excrementos
que emiten metano. Y pues, dada la cantidad de bovinos, resulta siendo un aporte significativo para el calentamiento del planeta. Y bueno, tenemos todavía un 8% de otros compuestos, ¿no?, que han ido poco a poco aumentando. Entonces, todavía nos queda un reto en reducir este CO2, pero esas son las causas principales del incremento de los gases de efecto invernadero, que todavía se ha ido incrementando severamente, ¿no? Y todavía tiene para algunos años más. Y pues, según los sectores, en cual pueden ustedes estar interesados en trabajar o en enfocarse, pues pueden ver el aporte que tienen para reducir los gases de efecto invernadero. El sector energía, ustedes saben, en Perú, de todos modos, felizmente tenemos bueno, antes era mucho mayor el tema de la central hidroeléctrica. Estábamos cerca del 80% de la energía, de la matriz energética en el Perú era a partir de la hidroenergía, pero ahora ha bajado, ¿no? Con el tema de las termoeléctricas, con otras fuentes, ha bajado cerca del 50%. Antes, hasta cuando había hechos de violencia, terrorismo, era todo un drama porque se dinamitaban pues, las torres de alta tensión de transmisión desde la central hidroeléctrica de Santiago Antunes de Mayor, que cubría una gran parte del territorio peruano. Pero eso se ha ido diversificando. Ahora tenemos una matriz energética diferente, ¿no? Pero sin embargo, en otros países, pues la mayor parte de su energía, hasta el 80%, está basada en la quema de algún combustible, sea gas, sea carbón, sea algunos otros combustibles, diésel, para poder generar energía eléctrica. Los bosques, como les he mencionado en la parte de revisar la región tropical, están teniendo una presión bastante importante, así que eso también produce una gran cantidad de CO2. Por un lado, se emite porque se quema bastante y por otro lado se pierde un importante sumidero de CO2 porque ya no hay árboles que hagan la absorción de CO2 para sus procesos. Y también vamos a tener que lidiar con eso porque la población está aumentando bastante. Ustedes saben, uno de los mayores retos que tenemos como planeta es dar de alimentar a la población cada vez más creciente. En China, en muchos casos, se dice que se está comiendo el bosque amazónico porque la soya es uno de los productos principales que se produce o se exporta para China y paga un buen precio en esta época. Y entonces Brasil, Argentina son realmente grandes productores de soya que están cada vez avanzando más en el bosque amazónico y convirtiendo todas esas tierras en zonas agrícolas, especialmente para soya. Como les mencioné con el tema de Bolsonaro en la presidencia, facilita que los hacendados puedan ingresar cada vez más hacia los bosques y hacerlos productivos, que es un término bastante discutible, ¿no?, respecto a un bosque en pie. Ellos quieren que el bosque produzca, que sea generador de riqueza a través de convertirlo en tierra agrícola para venta hacia el exterior. Así que esto también es todo para nosotros. A nivel industrial, el acero, el cemento son las dos empresas principalmente generadoras de CO2, y a lo largo de los años, de las últimas décadas, se ha estado invirtiendo en varias tecnologías para poder reducir la gran emisión de CO2 a partir de estos procesos, ¿no? No hay, de todos modos, todavía procesos tan eficientes para ello, pero de todos modos hay varios fondos de tecnología. Muchas veces nosotros como ingenieros, como especialistas trabajando en el sector gubernamental, pues debemos de todos modos de
también proponer o ver algunas estrategias de tecnología. Porque ustedes saben quién nos metió en este problema de la gran emisión de CO2 hacia la atmósfera. ¿Quién fue? ¿Cómo empezó? Por la revolución industrial. Muy bien, la revolución industrial, que es tecnología. Se inventó algo muy importante como esta. ¿Te acuerdas? La imprenta. No, está cerca, está cerca. Las fábricas. Motor, ¿recuerdas? El motor a vapor. Perdón, no le escucho. El motor a vapor. El motor a vapor. La máquina a vapor. ¿Y qué hacíamos? Quemamos ahí para poder generar, para calentar el agua, que empiece a mover los pistones y empiece a generar el movimiento, ¿no es verdad? Fue un avance tecnológico, un muy importante avance tecnológico. Claro que luego ya vivimos, hasta ahora vemos las consecuencias, pero esa tecnología en su momento fue revolucionaria, fue la más importante tecnología inventada, que sacó de la pobreza a millones de personas, generó riqueza, industrialización y nos dio las condiciones de vida que tenemos ahora. Sin esa máquina probablemente sería bastante diferente las condiciones en las que estaríamos ahora respecto a la producción de bienes y servicios, ¿no? ¿Y quién nos va a sacar del problema ahora? Si la tecnología nos metió en el problema, ¿quién nos debe sacar del problema? Mientras piensan, voy a traer agua. ¿Les ocurrió? Si la tecnología nos metió en el problema, ¿quién nos saca del problema? La misma tecnología. Sí, exactamente. La misma tecnología nos tiene que sacar del problema. Hacer procesos más eficientes, sistemas mejores incluso que los árboles para absorber el CO2, procesos tecnológicos para convertir sumideros de CO2 en rocas, en océanos, procesos para que la combustión sea más eficiente y haya menor emisión de CO2, para el tema de ganado, igual, sistemas en los cuales el manejo del metano sea más eficiente, el relleno sanitario también se ha hecho mucho trabajo, como hay tantos casos, también se ha hecho muy eficiente labor para poder reducir el metano que se genera por la fermentación o por los procesos anaeróbicos. Entonces, Ingeniero, disculpe, no se lo escucha bien. no sé en qué momento sigue. Entonces, la tecnología es la que nos tiene que sacar. Ahora me escuchan mejor, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, ingeniero. Voy a tener video a ver si ayuda algo más en la transmisión. ¿Me escuchan ahora? Sí, ingeniero. Ya voy a tratar de mantener la distancia, ¿no? Entonces, la tecnología es la que nos tiene, igual que nos metió en el problema, nos tiene también que sacar del problema. Y eso es algo muy importante que debemos de considerar. Dado que muchas veces cuando trabajamos, tanto en el sector privado, en el sector estatal, nos piden la solución. Y además de la buena gestión que podamos hacer,
también es importante el que encontremos soluciones para poder reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, se debe de apuntar la tecnología como prioridad. Y se ha demostrado a lo largo de la historia que justamente la tecnología nos ha ayudado a solucionar los problemas ambientales. Un ejemplo, creo que está acá o en el siguiente. Después vamos a ver el ejemplo de la capa de ozono justamente para poder ver ese aspecto. ¿Cómo vamos? 5:35, está bien. Bueno, en términos matemáticos también podemos describir al efecto invernadero. Miren ustedes, en este gráfico lo que se sintetiza es que toda la energía que está ingresando debe ser igual a toda la energía que está saliendo. La energía que está ingresando va a estar en función de la constante solar, de la reflectividad de la Tierra, del albedo y del radio de la Tierra. La iluminación de una esfera. Y luego está la energía que sale, que es la ecuación que representa un cuerpo negro, como si toda la energía se estuviera absorbiendo. Si igualamos ambas ecuaciones, nos va a quedar de incógnita la temperatura de la superficie del cuerpo, en este caso de la Tierra. Y su valor sería de solo menos 18 grados Celsius. Pero ya saben que nuestra temperatura es aproximadamente 15 grados Celsius, en promedio global. Esa gran diferencia de temperatura entre la teórica con lo que realmente medimos es el resultado del efecto invernadero natural. Y también notamos lo importante que es, si no, cómo serían nuestros cuerpos o cómo serían nuestros organismos adaptados a esta temperatura de menos 18 grados o alguna cercana. Las investigaciones que se han hecho para entender cómo se ha presentado el efecto invernadero y la concentración de la atmósfera a lo largo de las diferentes épocas glaciales han permitido tener una idea bastante clara sobre esta dependencia que hay entre los gases de efecto invernadero y la temperatura. Este estudio se hace en base a perforaciones en el Polo Sur, en unas ubicaciones, especialmente de la estación rusa Vostok y de los franceses. También trabajan bastante. Tuve ocasión de visitar la Universidad de Grenoble en Francia, donde tienen el laboratorio de glaciología más importante a nivel mundial. Y esa vez habían llegado hasta los 3.500 metros de profundidad. Imagínense ustedes taladrar hielo 3,5 kilómetros de profundidad. O sea, van sacando bloques, ¿no? Bloques de más o menos 2 metros de tamaño. Y en base a la profundidad, tratan de decir a qué época cronológica pertenece. Y entonces cortan un pedacito de hielo y lo disuelven en unas máquinas especiales, unos cromatógrafos de gases,
para fines de detectar la concentración del aire de las burbujas atrapadas. Ustedes saben, en el hielo siempre se quedan atrapadas las burbujas, ¿no? Pues entonces, al disolver este hielo que ha estado por muchos cientos de años intacto, se considera que de algún modo estas burbujas representan la composición de la atmósfera de hace varios cientos de años atrás. Y en base a esto, entonces, pueden más o menos preparar un gráfico como el que estamos viendo en esta parte, en la cual la concentración de dos gases de efecto invernadero, como es el CO2 y el metano, correlaciona bastante bien con la temperatura. Vean ustedes. Se incrementa el CO2, el metano, y también se incrementa la temperatura. Incluso ya han aumentado, creo que ha llegado hasta cerca de 5 kilómetros de profundidad y han podido alargar este registro. Creo que hasta... Ingeniero, disculpe, no se le escucha muy bien. ¿Usted cree que puede levantar la voz, por favor? Estoy tratando de hablar lo más fuerte posible. Ahora sí, ingeniero. Ahora se la escucha perfecto. Ya voy a pegar al parlante, a ver. Si no me vuelven a escuchar, me avisa. Entonces, ahora me escuchan mejor, fuerte. Sí, ingeniero, ahora sí está muy claro y fuerte. Ahora sí, después de 2 horas. Ya. Entonces, los estudios han mostrado que hay una importante correlación entre los gases de efecto invernadero y la temperatura de la Tierra. Sin embargo, ni en este artículo ni en otros probablemente, por todas las especulaciones que pueda haber en las condiciones de hace miles de años atrás, no es fácil decir quién es el responsable de quién. Si los gases de efecto invernadero produjeron un incremento de temperatura o si el incremento de temperatura produjo un incremento en la concentración del CO2 y del metano. Porque ustedes saben, por todo lo que les he explicado, si aumentan los gases de efecto invernadero, el efecto invernadero se fortalece y aumenta la temperatura como lo estamos registrando. Pero, ¿qué pasa si por algún otro fenómeno que no lo estamos registrando, midiendo, incluso hasta la caída de un meteorito o un cambio en la circulación oceánica, pueda aumentar la temperatura? ¿Qué pasaría con el CO2 que está, por ejemplo, en el océano almacenado en miles de toneladas? ¿Qué pasaría con la actividad fotosintética, con la descomposición de las hojas, del carbono orgánico en los suelos? También se ha demostrado, en términos ecológicos, si hay un incremento de temperatura, los gases de efecto invernadero también podrían aumentar su concentración en la atmósfera, porque diferentes ciclos biogeoquímicos podrían intensificarse y así lograr este incremento. Así que hay varios factores todavía ahí que son difíciles de inferir para tener una cerrada conclusión respecto a esta relación en años anteriores. No es lo mismo que ahora que tenemos
bastante más revisado, los diferentes factores, ¿no? Y como les mencioné hace un rato, este sí es el gráfico correcto de la última lectura. Noten ustedes. Ahorita cerca de 410 partes por millón la concentración del CO2, ¿no? Pensar que en los 80 teníamos cerca de 360 partes por millón. Pero bueno, está en un proceso bastante importante de incremento. Pero es justamente entonces, en la actualidad sí tenemos medido otros factores que no permiten inferir que la temperatura esté aumentando, si no es solamente por el incremento de los gases de efecto invernadero. Es la relación más fuerte que tenemos para poder inferir este calentamiento global. Y ya sabemos también por los diferentes datos que les estaba mostrando que estos gases de efecto invernadero, mediante los inventarios de emisiones, han mostrado un incremento bastante importante a lo largo de todas estas décadas, por el proceso de industrialización, por procesos de cambio de suelos y todos estos aspectos que ya hemos estado mencionando. Entonces, es difícil inferir o negar algo tan evidente que cumple con las normas, con los conceptos físicos, con los conceptos de funcionamiento de la atmósfera en la actualidad, ¿no? Y en ese sentido, no hay un registro en todo a nivel histórico a un valor mayor de 400 partes por millón como el que estamos registrando en la actualidad. No hay forma de demostrar eso. Y en el caso del principal indicador del calentamiento global, que es la temperatura, los seres humanos hemos venido haciendo registros, más o menos pues, siempre el hemisferio norte ha sido el que ha tenido la mayor cantidad de registros, interés por estos aspectos y ha conservado a lo largo de los años. Entonces tenemos cerca de 150, 170 años de registros y que es un periodo corto, ¿no? A comparación, si lo vemos con los gráficos de estos estudios de paleoclima. Y sin embargo, nos dan por lo menos una visión de los últimos años de qué está pasando con el incremento de temperatura. Y aquí podemos ver la gráfica de si comparamos, ¿no?, la temperatura respecto al promedio de 1950 a 1980, vamos a ver que había un periodo de enfriamiento, pero que en la actualidad ha habido ya un calentamiento bastante notorio, que es mayor todavía en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Noten ustedes que los colores azules van a representar las temperaturas que asumíamos que era un periodo frío. Hace unas décadas atrás nada más también teníamos toda esta discusión de la Guerra Fría. No sé si alguno de ustedes ha leído, les ha contado sus papás sobre esta terrible amenaza que teníamos sobre la Tierra, que era el invierno nuclear.
Y en la mayoría de noticias, en la mayoría de historias, estábamos preocupados porque Rusia y Estados Unidos iban a tener una guerra de lanzarse misiles nucleares. Y al hacerlo, iban a generar una cantidad de partículas en la atmósfera que iba a impedir el ingreso del Sol. Y así entonces, al no haber el ingreso de la radiación solar, nos íbamos a enfriar. Apocalípticos escenarios se dibujaron, novelas históricas sobre espías y sobre bombas, desarmes de bombas nucleares se han presentado por bastantes años. Hasta que, bueno, ahora discutimos lo opuesto, que es el calentamiento global. Sí, estamos hablando en este caso de mediciones que han hecho diferentes grupos de investigación en todo el mundo. A alguien se les ocurre, tratando de ser un negacionista, de aquí de Trump, por ejemplo, de Estados Unidos, muchos más de ellos que no aceptan el cambio climático, ¿qué argumento podríamos